Bien. ¿Por qué consultás? ¿Por qué Sí, viniste? porque yo me vengo a controlar el embarazo, ya me lo venía controlando, doctora. Hice como 4 controles antes. Bien. ¿De cuántas semanas estás? Y la verdad es que no sé, doctora, de cuántas semanas estoy. Bien. ¿Te acordás la fecha de la última menstruación? El 25 de agosto, doctora, el 25 de agosto. Bien. Perfecto. ¿Es el primer embarazo? No, doctora, este es el segundo embarazo. Bien. ¿Alguna vez tuvo un aborto? Abortos no, no. Bien. En cuanto a los hábitos, ¿usted fuma? Fumo, sí, fumo, Bien. desde hace años. ¿Cuántos años más o menos? Y más o menos, calcule más de 10 años que fumo, sí. Bien. ¿Qué cantidad de cigarrillos por día, sabe? Y más o menos 12, 13 cigarrillos por día. Ahora he reducido bastante, doctora. ¿Sigue fumando A actualmente? veces fumo 3, sí, a veces 3, otras veces 5, sí. Bien. ¿Solo fuma tabaco? ¿Cigarrillo Sí, común? Bien, cigarrillo común, sí. bien. ¿Algún otro tipo de droga? No, drogas no, doctora, no. Perfecto. ¿Alcohol? ¿Toma con No, las alcohol comidas? tampoco, no tomo alcohol, no. Perfecto. Eh, ¿En tu familia hay algún antecedente de aborto, algún problema durante el embarazo o algo? Mi mamá tuvo presión alta durante el embarazo. Yo soy única hija, así que ella me contó que le subió la presión cuando estaba embarazada. Sí. Bien. ¿Y vos te has controlado? ¿El embarazo anterior? Sí, y la presión, tanto en el embarazo anterior como ahora. El embarazo anterior me controlé la presión, pero la tenía normal la presión, ¿sí? Me Bien, hicieron tantos controles, sí. perfecto. ¿Y ahora no sabes? No, ahora lo que me venían controlando, me dijeron que siempre estaba normal la presión. Perfecto. ¿Y algún antecedente en tu familia o vos de epilepsia o algo de eso? ¿Alguna enfermedad? No, no, yo realmente enfermedades no, mi papá por ahí, pero epilepsia no, Perfecto. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, Pueden ayudarla, mándenle mensajitos, ayúdenla a Lourdes. ¿A qué se dedica? Si vive sola. Y yo vivo con Omar, mi pareja, y yo trabajo, sí, trabajo en una perfumería. bien, Fíjate que ahí tenés, Lourdes, algunas preguntas en los mensajitos. a ver. ¿Cómo? No sé cómo se ve desde el celu. Ah, Ahí vi. ¿Mascotas? no, mascotas en casa no tengo. No. Perfecto. En los embarazos anteriores, en el embarazo, ¿tuviste a término? Y yo llegué porque me hicieron muchos controles, doctora. Y llegué más o menos a las 38 semanas y me hicieron una cesárea, doctora. Bien. ¿Por qué?
Porque decían que el bebé era muy chiquito. Perfecto. ¿Y tuvo después algún problema el bebé? ¿Eh? ¿Tuvo algún problema el bebé? No, lo que pasa es que como era chiquito, estuvo internadito hasta que tuvo más peso y me lo dieron. Bien. ¿Ya te hiciste ecografía, algún estudio de sangre? Sí, me había hecho hasta ahora ecografías y estaban todas bien, los análisis también. Perfecto. ¿Vacunas? ¿Vacunas? Y vacunas me dieron algunas, sí. Me dieron creo que una vacuna y después las otras las tenía y me dijeron que creo que me tenían que dar otra. Pero hay una vacuna que me la dieron. Bien. ¿Trajiste la libreta sanitaria? Ay, no, no traje. Bueno, Disculpe, doctora. no pasa nada. Para la próxima la traes. Bueno, bueno. Eh, no sé si había alguna otra pregunta. No las veo. A ver si yo las puedo leer o las leen ustedes. ¿Hay otros antecedentes personales o medicación que tome todos los días? Ah, medicación ahora estoy tomando, sí, que me dieron. Hierro me dieron. Le digo porque me acuerdo porque es tan asqueroso, doctora. Sí. Bien. ¿Y alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Sabes? No, nunca tuve enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es eso? A ver si me equivoco, doctora. ¿Se transmiten por qué? A través de las relaciones sexuales. Ah, sí, sí, la otra vez me había preguntado la otra doctora, no tengo nada, de eso nada, nunca me enfermé, ni mi pareja Omar tampoco, nada. Buenísimo. ¿Sabes si te pidieron estudios para esas cosas? Y me pidieron cuando quedé embarazada estudios, o sea, hace 3 años que nació mi nena, y todo bien estaba, sí. Y en Todos este los embarazo. estudios que me habían hecho estaban bien. En este embarazo también me han hecho estudios y hasta ahora me habían dicho que estaba todo bien, doctora. Bien. ¿Ha tenido cambios en el flujo? Flujo no tengo, doctora, ¿eh? Nunca tuve. Bien. ¿Tomó anticonceptivos? Tomé anticonceptivos y como queríamos tener un bebé con Omar, hace 8 meses que lo suspendí. Tomaba las Perfecto. pastillas que me daban, primero las empecé a buscar en la salita, pero ahora después, como Omar tiene obra social, me las compro. Bien. ¿El control anterior, cuándo se lo hizo? El control anterior, y yo vengo casi todos los controles. El mes pasado me lo debe haber hecho, sí. Sí. Bien, perfecto. ¿Su pareja de qué trabaja? Mi pareja, él trabaja en la terminal, en la boletería. Bien. ¿Vos no trabajás? Yo sí, trabajo en una perfumería. Ah, cierto. Sí, en una perfumería. Bien. ¿Fue planeado el bebé? Sí. Y nosotros queríamos tener, porque la nena tiene 3 años. Bien. Queríamos otro para que no esté solita. Perfecto. Ahí vi que... ¿tienen todos los servicios? Sí. Yo vivo en un barrio donde están todos los servicios, doctora. Bien. Por suerte. ¿Trabajás muchas horas? Y más o menos lo habitual, 8 horas, sí. Bien, 8 horas, 4 de la mañana y después voy a la tarde también. claro. Y siempre tenés que estar ahí de pie en el trabajo. Y sí, porque a mí me toca la parte de atender a la gente. Entonces estoy siempre de pie.
Sí, la verdad que me canso bastante, las piernas sobre todo se me hinchan. Bien. No sé si me quedó alguna pregunta ahí, porque me aparecen y se me van. ¿Cómo es tu alimentación? Y yo comer como, a veces en el trabajo me como un sándwich, porque no tengo otra posibilidad, o sea, no puedo andar con la comida, me llevo un sanguchito, a veces me llevo alguna fruta, ¿sí? Pero si no, como bastante bien, yo pienso que como bien, lo único que me gusta mucho es lo frito, yo todo lo hago frito, me encanta, Claro, pero como verduras, sí, frutas, un poquito la carne mucho no me gusta, doctora, el pescado tampoco, el pescado no me gusta. Por ahí como pollo, pero el pescado para nada. bien. Harinas, me gustan las harinas también. ¿Desde Todos cuándo? los análisis, ahí te preguntan los análisis de sangre y todo eso, todo estaba bien. Hasta ahora tenía todo bien. Ecografía, todo. Perfecto. ¿El hierro desde cuándo que lo tomás? Y el hierro me lo dieron casi cuando me hicieron, cuando me hicieron el primer rol, en hierro, sí. Tomo una pastillita todos los días. Bien. Eh, Ahí te preguntan el grupo y factor. bien. Grupo y factor sanguíneo, ¿lo sabés? Eso me acuerdo porque me queda grabado del embarazo anterior también. Soy cero positiva, doctora. Perfecto. Y con tu nena anterior, ¿le pudiste dar el pecho? Sí, le empecé a dar, me sacaba la leche al principio y después me aconsejaron, me dieron tantos consejos que empecé a darle la teta. Y sí, tomo la teta a ella. 1 año más o menos. Bien, re bien. La relación con mi pareja es muy buena, doctora, que acá no sé si hay otra compañera de ustedes que me estaba preguntando. La verdad que estoy re bien con mi pareja, con Omar. Bien. Perfecto. No sé si habrá alguna otra pregunta por mí. Sí, pero yo ya respondo. ¿Tu pareja? Alguien preguntó del embarazo anterior, pero ya lo habías preguntado también. Bien. ¿Tu pareja fuma también? Sí, los dos fumamos. ¿También fuma dentro de la casa? No, ahora nos aconsejaron que fumemos afuera de la casa y él más que todo fuma afuera de la casa, sí. Yo no le digo que cumpla eso, pero él sí, él fuma fuera de la casa. Claro. ¿Y a vos te aconsejaron que no fumes? Y a mí sí, cada vez que voy a control, que este es el 5º creo que voy, el mes pasado fui, que fue el último control, y siempre la doctora me aconseja, por eso fui de a poquito, porque la verdad que me cuesta mucho dejar. Ahora estoy fumando, hay días que fumo 3 y otros días que fumo 5 cigarrillos por día. Estoy tratando de dejarlo, doctora. Sí. Bien. ¿Y en el embarazo anterior también fumaste? En el embarazo anterior también. Me cuesta mucho porque mi papá es gran fumador, doctora. Ese es el problema. Claro. Y ella tiene mal los pulmones. Ya tiene mal los pulmones. Bien. No sé si quedó alguna pregunta por ahí. Si tuvo algún cambio en la orina, puede ser. Orina con más frecuencia.
No, la orina la tengo, yo no le noto nada, la hago bien pillo, doctor, ¿eh? Sí, clarito hago el pis. Bien. Bien. Mm. ¿Te realizaste algún PAP? Mire, me habían citado para hacer un PAP en el embarazo anterior y no fui. Yo hacía 6 años que no me hacía un PAP. No me hice y esta vez también me dijeron y no pude porque me dijeron que venga tal día y el día que no pude porque tenía que trabajar y bueno, y después la doctora me decía "No, que no me lo haga el PAP porque ya estaba de muchas semanas para hacérmelo. Y me iba a Bien. molestar. Ya preguntamos si tenía flujo y nos dijo que no. ¿Actividad física realizás? Voy caminando desde mi casa, ahora no tanto porque ahora me canso un poco, ¿no? Pero cuando puedo voy hasta el trabajo, que son unas cuantas cuadras, doctora, pues yo trabajo en el centro de Olavarría, ¿sí? Y voy caminando desde el barrio y es bastante, sí. Bien. ¿Algo más? Bueno, ¿alguna cosa más faltó de los antecedentes? ¿Cuánto pesó tu bebé anterior? ¿Te acordás? Mi bebé anterior pesó 2,3 kilos, doctora. Era Bien. chiquito, pero por eso le digo que lo internaron hasta que llegó a los 2,500 y ahí después me lo dieron, pero realmente estaban recontentos los médicos porque no tuvo infecciones, y después le puede llegar a dar la teta. Bien, buenísimo. ¿Y ella cuánto pesa? ¿Yo cuánto peso? Sí. Y yo cuando empecé el embarazo pesaba re poquito, doctora, 44,900 pesaba. ¿Y qué altura tiene? Y yo mido 1,44. Soy muy chiquita. ¿Y ahora cuánto pesa? Y ahora estoy pesando, recién me pesó la enfermera y me dijo que pesaba 47,5. Para mí todo un logro. Bien. Con respecto a la menstruación, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que te vino? Y yo tenía 11 años cuando me vino, sí. ¿Y los ciclos eran regulares? Siempre fui regular, siempre fui regular. Me venían 5 días y todos los meses. Perfecto. No me queda claro por qué no aumenta de peso. ¿Come poquito? ¿En la familia son todos flaquitos así? Mis papás y mi mamá son flacos y chiquitos, sí. Pero no soy de comer mucho yo tampoco, yo como poquito, realmente. Sí, sí. Si mi marido se come 2 platos, yo capaz que me como, pero ya soy así, toda la vida fui así, como poquito. Definime poquito. ¿Sería medio plato? ¿Cuántas comidas? Sí, o por ahí un plato, pero no con tanta cantidad, no con tanta abundante, no es abundante.
como por ahí fruta, pues, pero no soy de comer mucho, ¿no? Acá, bueno, preguntan si respetás las 4 comidas. Y bueno, yo al mediodía como en el trabajo, que como un sanguchito, ¿sí? Por ahí me llevo una mandarina, me llevo una naranja, una manzana. Y después cuando llego del trabajar me tomo una taza de leche. Una taza de leche, con alguna galletita, ¿sí? Y Bien, y no después a la noche comemos con mi marido, sí. bien, y Pero el yo a desayuno, veces vuelvo a repetir la leche, a veces no tengo ganas de comer, entonces me tomo una leche, una taza de leche, y a veces sí, a veces como. No la cantidad que come mi marido, pero como. bien. Y desayunar antes de ir a trabajar, no. Y yo tomo más que todo ahí, me tomo unos mates, o a veces me tomo un té, por ahí me como 2 galletitas, pero no soy de mucho de, no me gusta mucho. Bien. Todos me dicen que es porque fumo que no como, que me quita el hambre el cigarrillo, pero bueno. Puede ser. No sé si quedó ahí en la otra pregunta. Bueno, por ahí lo que faltó antes de todos a leer, ¿sí? Detallar un poco más los problemas de la familia, ¿no? La pareja tenía, la pareja era sana, pero la mamá tenía presión alta y el papá era tabaquista y tenía un EPOC, por eso decía que tenía un problema en los pulmones, ¿sí? Después el barrio, no preguntaste, ¿qué barrio vivía? Vivía en el barrio San Vicente, en una casa chiquita, pero con todas los servicios, ¿sí? Por eso caminaba al centro y eran unas cuantas cuadras, ¿sí? De donde ella estaba. Y después nos preguntaste el nivel de educación que tenía, ¿sí? Y bueno, y los dos, tanto Omar y ella, habían terminado el secundario. Después, anticonceptivos preguntaste, por ahí el uso de preservativos, que él no usaba frecuentemente, o sea, a veces usaba y a veces no. Y bueno, de los antecedentes quirúrgicos no tenía Belén, nunca la habían operado y no era alérgica a ningún remedio, ¿sí? El grupo sanguíneo ya les había dicho que era seropositivo. Bueno, así con todo eso, preguntaste sobre las vacunas también. Con todo eso armaron la anamnesis y bueno, y ahora se verá, después de la anamnesis, que viene. Lo único que hay que hacerlo es ordenarla la anamnesis, ¿sí? Ordenarla. ¿eh? Van a ver que una cosa es cuando ustedes hacen una historia clínica en un consultorio y llenan una libreta que tiene otro esquema para completar, que cuando uno hace una historia clínica, a lo mejor en la internación de adultos es distinta. Pero bueno, cuando ustedes van al ECOI, se sigue siempre la misma línea, ¿sí? O sea, para todo. Siempre se pregunta de la misma forma, ¿sí? Embarazado no se pregunta todo. Bien. Entonces, ¿ahora qué pasaría si viene el examen físico? No sé de cuántas semanas está ella. El 25 de agosto fue la fecha de última menstruación. Está de 28 semanas y un día. Exacto, Emiliana, está de 28 semanas y un día. Entonces, ¿la fecha probable de parto cuándo sería? Para el 1 de junio, calculé. Sí, 1 a 3 de junio. Muy bien, Emiliana. Entonces está de 28 semanas. Perfecto.
Entonces, ¿ustedes qué quieren saber del examen físico? La TA, la frecuencia cardíaca. Ahí está, la TA, muy bien, 120, 65. La frecuencia cardíaca. Normal, Bueno, de ahí 70 está de frecuencia cardíaca, sí. ¿Qué más? y de ahí yo pasaría al examen. El peso y la talla. El peso y la talla ya le había dicho, ¿no es cierto? A 47.500 pesaba y la talla era 1,44, creo que les dije, ¿no? Sí. Bien. Ver las mucosas, a ver si están pálidas o no. Bien, bien. Ustedes hacen el examen físico completo y comienzan por la piel. Siempre uno mira así, se da cuenta, a ver por ahí está histérica, por ahí está pálida. Bien, piel y mucosas estaban bien. Hacen el examen físico completo, ¿no es cierto? Desde la cabeza hasta los pies. Siempre hacen el examen físico, pasan por todos los sistemas. No El examen de la cavidad bucal también. La boca también, sí, perfecto. Entonces, bueno, ella ya había ido al odontólogo en las primeras consultas, así que no tiene ningún problema actualmente en la boca, ¿sí? Y todo lo demás del examen físico, todo, pasando por todos los sistemas, estaba bien, porque por ahí ustedes auscultan y auscultan un soplo sistólico o auscultan un soplo diastólico. Por eso es importante siempre ir desde la cabeza hasta los pies. Por ahí hacen palpación abdominal y se encuentran que tiene una esplenomegalia. Entonces, hacen puniopercusión y resulta que tiene una percusión positiva. A veces, entonces siempre revisarlo desde la cabecita hasta los pies. Y después hacen las, hola Cris, no te había visto. Y después hacen las maniobras, o sea, todo lo que es la semiología obstétrica, ¿no? Supongamos que revisaron todo y ahora hacen la semiología obstétrica. ¿Qué hacen en la semiología obstétrica? Y no empezaríamos primero por la altura uterina y después empezar por las maniobras de Leopold. Bueno, ¿querés saber las maniobras, la altura uterina? Bueno, la altura uterina es de 21 centímetros. Y de las maniobras de Leopold, Juliana, ¿qué quería saber? Ver la posición del bebé. ¿Esa qué maniobra sería? O sea, empezás primero por tocando el fondo uterino, Ahí está, entonces tocas el fondo uterino y ahí ¿qué vas a encontrar? ver si está la cabeza o si está la cola del bebé. La presentación. Bueno, ahí está, ahí encontramos. En la primera maniobra ella tenía al bebito con la colita, o sea, de podálica, o sea, con las nalgas, ¿sí? En la primera maniobra. En la segunda, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que buscar ahí? El dorso del bebé. Perfecto, el dorso de bebé. Bueno, ella tenía el dorso a la izquierda. Y con la tercera maniobra. Sí. Alguno dijo tercera maniobra y se quedó ahí, no sé. La presentación, ¿no sería? La presentación, perfecto. Entonces buscan y resulta que ella de presentación está encefálica, o sea que esta maniobra me corrobora la primera, me dice, bueno, en la primera maniobra lo que yo palpé era la cola y el bebé está en situación longitudinal, ¿sí? Bien, y la cuarta maniobra, Encajamiento. Para ver cuál encaja. Bien. para ver si estaba encajado o no, no está encajado, perfecto. ¿Qué otra cosa más miran ahí? Le hacen a la mamá. Los latidos. Los Un ecodoppler. latidos.
Perfecto, está con 125 latidos por minuto. Bien. Supongamos que en esos latidos ustedes escuchan un soplo. ¿Qué piensan? Son los latidos fetales. ¿Qué podría ocurrir? Que estoy escuchando la placenta, ¿puede ser? ¿Eh? Que cuando pones para escuchar, si ubicás, podés estar escuchando la placenta, que es como más tipo que sopla. Supongamos que No, descartamos- para esa edad no se ha cerrado el ductus, así que puede ser eso, la consistencia. No, puede tener un soplo, o sea, puede ser un soplo fetal, un soplo cardíaco fetal, o sea, que tenga una cardiopatía, ¿sí? Puede ocurrir eso. No me quedaría tranquila yo escuchando un soplo. ¿Sí? Y a veces se escucha una arritmia. Ustedes ven el soplo, ven una arritmia, yo tuve 2 casos así, y los 2 eran cardiopatías. Así que en ese momento, si ves algo así, directamente hay que derivarlo urgente y lo tiene que ver en alto riesgo, pero en forma urgente, ¿sí? O lo derivan a maternidad en forma urgente. No, la vía más rápida es la que uno, para ver después el seguimiento de la mamá con el bebé, ¿sí? Bien. Ella tenía 128 latidos por minuto y tenía los latidos bien, no había ninguna alteración. Bárbaro, muy bien. ¿Qué otra cosa? Yo les dije que la altura uterina de ella era de 21, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tendrían que ver ahí? Y si es acorde a las semanas de embarazo. Claro, si es acorde a las semanas de embarazo. Bien, Ornella. Yo les digo más o menos porque tengo el centímetro acá. Pero lo normal en las 28 semanas es entre 22 y 27. Hay un retardo de crecimiento, tiene La altura uterina. 21. ¿Sí? Claro, pero vos ahí tenés 22 a 27, ¿sí? Y vos tenés 21. ¿Qué otra cosa te gustaría, con qué te gustaría comparar? Porque ahora la estás controlando y está de 28 semanas. ¿Qué te gustaría saber? Con la ecografía. ¿Eh? Me gustaría comparar con la ecografía, como dicen. Comparar con ecografía, bien. ¿Te gustaría hacer una ecografía? Bien. Pero ¿qué otra cosa también podrían ver? O con el control anterior, a ver si tiene Perfecto, La altura uterina con la edad gestacional. perfecto. Ella se hizo un control a las 25 semanas y estaba de 21 centímetros. O sea que no creció nada. No creció. Y lo normal a las 25 semanas es que la altura uterina esté entre 20 y 25. ¿Sí? Así que ahí sí, ustedes ven algo raro, ¿no? Perfecto. ¿Qué harían ustedes? Le pidieron una ecografía, pero ¿qué harían ustedes con esta paciente? Si ustedes estuvieran atendiéndola en un consultorio, en un centro de salud y fueran generalistas. Y como primer medida buscaría todos los factores de riesgo que puede llegar a tener e indagar en eso. Bien. ¿Y la seguirías controlando en el centro de salud? Y se deriva en riesgo. Se Perfecto. deriva y creo que cada 2 semanas se tiene que controlar, no sé bien. Perfecto. O sea, es una embarazada que es de alto riesgo. Una embarazada de bajo riesgo, ¿cuántos controles tiene que tener? De 5 a 9. 7. 8 controles como mínimo. 8 como mínimo. Y ella que de alto riesgo, 12 como mínimo. ¿Sí? Es una embarazada que tenemos que derivar con una cierta rapidez a alto riesgo. Perfecto. ¿Sí? Y uno podría hacerle una consejería también en ese momento con respecto a qué. Y el tabaco. Al tabaco. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que ver en ella que puede ser modificable es el tabaco y otra de las cosas es
la alimentación, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que hacer una interconsulta ¿con quién? Nutrición. Con una nutricionista, ¿sí? Porque mientras ustedes consigan el turno alto riesgo, ¿sí? O si ustedes ven que los turnos se demoran en alto riesgo, lo que pueden hacer directamente es derivarlo al servicio de maternidad, ¿sí? Entonces ellos ya la captan, yo digo para que no haya tanto tiempo entre el control de ustedes y el control de alto riesgo. Entonces ya directamente la derivan, ya la ve el servicio y después ellos ya ven en qué momento le dan el turno alto riesgo, ¿sí? Porque los controles que se tienen que hacer son bastante frecuentes en una mujer que tiene una restricción de crecimiento. Muy bien, perfecto, muy bien. La derivaron al alto riesgo, hicieron la interconsulta con la nutricionista. Entonces ahora vamos a hacer un repaso que ya algunos de ustedes creo que lo hicieron, Violeta o no me acuerdo si algunos de ustedes hicieron. Yo les muestro el Power de restricción de crecimiento y lo hacemos. Y en el próximo encuentro, en la primer parte, vamos a trabajar con algunas consignas, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar esto, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a ir a restricción de crecimiento intrauterino, vamos a ver si lo puedo abrir, no sé si está. Bien. Ceci, entonces en un caso así no le pedimos nada, solo la derivamos. Nosotros lo que hacemos es derivarlas, ¿sí? De la forma más oportuna y más adecuada posible. Tratar de ver si vos, una de las cosas que decís, bueno, si ella tiene cercanía, a lo mejor, como suponés que estás en el centro de salud, tiene cercanía con la nutricionista, ya por ahí podría ser un contacto, ¿sí? Pero mientras tanto la vas derivando alto riesgo o te vas conectando derivando directamente a maternidad, porque a veces los turnos se demoran, ¿sí? Pero Ceci, igual se va con una orden de hemograma, glucemia, patograma, uremia, creatinina, orina, Sí, ¿o no? igual le haces, ahora mira, Que ya llegue a alto riesgo con todas esas cosas hechas, ¿o no? Otra claro, ecografía. con todo, con la ecografía, con los análisis, Todo de nuevo y con que las llegue. vacunas, también con Claro. las vacunas, porque ella tenía la vacuna antigripal, nada más, ¿se acuerdan que decía que tenía una vacuna y que le tenían que dar otra? Y ahora justamente llegó a las 28 semanas, entonces, ¿qué tienen que darle? La vacuna De de TPA celular, porque la otra la tenía, y habría que constatar que tenga la antineumocóxica, porque era tabaquista, ¿sí? Y le piden todos los análisis que hay que hacerle a ella en este momento y la ecografía. Y el hierro ya lo estaba tomando, ¿sí? Así que bueno, no estaba anémica en embarazos previos. A ver, voy a tratar de mirar esto. Acá. Yo no sé por qué me sale esto de que estoy en alta tensión, me agarra cada julepe cuando me pasa esto. A ver. Bueno, acá ven restricción de crecimiento. Intrauterino, vemos que el punto de corte es el percentilo 10, que ustedes van a tener en las curvas de altura uterina, semana de gestación, ¿cierto? Nosotros podemos decir que la restricción, o sea, que un niñito pequeño lo podemos clasificar generalmente en niños que a veces son pequeños para la edad gestacional, que incluso están entre el percentilo 3 y el 10, pero no tienen ninguna alteración en la ecografía y en el ecodoppler. Por ahí son niños pequeños, ¿sí? Y hay otros que ya entran dentro de la clasificación de restricción de crecimiento intrauterino,
¿sí? Entonces podemos ver, de acuerdo al comportamiento clínico, ¿sí? Que son nenes, son bebitos que están, por ejemplo, por debajo del percentilo 3, hay un grupo, pero que tienen un ecodoppler normal. Aquellos que están debajo del percentilo 10, pero tienen un ecodoppler patológico, ¿sí? Y aquellos bebés que uno les va haciendo la curva y de pronto se van 2 cuadriles para abajo, ¿sí? En 2 ecografías hechas con una diferencia de 2 semanas. Entonces vemos que se bajó del percentilo, ¿sí? Entonces ahí estaría ese grupo. Los chiquitos que son pequeñitos, dentro de los pequeños, constituyen el 60% de los bebitos. Y los que tienen restricción el 25%. Y hay otro grupo, que es el grupo de los que tienen alguna alteración genética, alguna alteración estructural, que ellos forman el 15%, ¿sí? Bueno. Entonces podemos decir que por comportamiento clínico tenemos los de bajo peso, que son el 60%, restricción de crecimiento, que es un 25%, y los fetos patológicos, que son esos que tienen alteraciones cromosómicas, genéticas, estructurales, ¿sí? Y que corresponden al 15%. Y hay un modo también de clasificarlo, que es cuándo apareció esa restricción, por ejemplo. Entonces, cuando aparece precozmente, decimos que el punto de corte está a las 32 semanas. Entonces, tenemos los de aparición precoz, que es restricción de crecimiento intrauterino, pero precoz, y el tardío. Precoz antes de las 32 semanas y tardío después de las 32 semanas, ¿sí? Perfecto. Ese sería por el momento de aparición. ¿Qué pasa con los niñitos menores a 32 semanas? Bueno, el diagnóstico es mucho más fácil que en los de mayores a las 32 semanas. Son niñitos que tienen mayor índice de mortalidad, ¿sí? Que toleran mejor la hipoxia porque tienen una adaptación vascular, pero sin embargo, pasa el tiempo y van progresando cada vez más hacia la hipoxia, se va empeorando su hipoxia, ¿sí? Y que aparte se caracterizan porque se pueden asociar a preeclampsia. Entonces, generalmente en esos niñitos, los estudios que se los solicitan es ver si hay algún tipo de infecciones, como es sífilis, o si tuvieron rubiola, tuvieron citomégalo, que produce restricción de crecimiento, ¿sí? Y hacer una ecografía de tipo fetal, o sea, una ecocardiografía fetal para ver cómo está su corazón. Y también es importante hacer proteinuria y hacer control de TA. Pero esto es muy específico, esto es como para que ustedes sepan, esto más que todo, uno podría ir así solicitando, decir, bueno, tengo uno precoz, lo derivo, pero le voy solicitando citomégalo, tox, BDRL, ¿sí? Y le puedo ir solicitando una proteinuria y que se haga control seguido de tensión arterial, ¿sí? En un precoz. Cuando es un tardío, es más difícil diagnosticarlo, ¿sí? No tiene tanta adaptación a la hipoxia como lo tiene el que es más precoz, pero sin embargo tiene una progresión más importante a una hipoxia mucho más severa, el precoz que el tardío, ¿sí? El tardío no se asocia tanto a lo que es la preeclampsia, ¿sí? Y por ahí tiene una conducta que va a ser mucho mejor, va a dar más respuesta terapéutica que el que tiene una restricción precoz, ¿sí? Generalmente las restricciones, de acuerdo al compromiso ecográfico, uno las puede dividir en restricciones de primer grado, de segundo y de tercer grado y de cuarto grado, ¿sí? Y generalmente las de restricción de primer grado en tipo A, tipo B. Generalmente los tipo A no tienen alteraciones a nivel del ecodoppler, ¿sí? Y después se va viendo que a medida que va pasando de un retraso al otro, por ejemplo, en el retraso 4,
lo que tenemos es que el flujo diastólico del ducto venoso o que es retrógrado, ¿sí? Y hay desaceleraciones, por ejemplo, ¿sí? En el grupo 2 hay ausencia del flujo diastólico, en el grupo 3 hay un flujo diastólico que es también retrógrado, reverso. Entonces van viendo cómo va progresivamente, de acuerdo al grado que tienen, cómo se va alterando el ecodoppler, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las causas? Por ahí uno lo que les tiene que quedar claro es que hay niños que son de bajo peso, que están entre el percentilo 3 y el percentilo 10, pero tienen un ecodoppler normal. Y hay niños que tienen restricción de crecimiento y están debajo del percentilo 3 con un ecodoppler normal. Hay otros niñitos que están bajo el 10, percentilo 10, y tienen un ecodoppler patológico, y hay otros niños con restricción de crecimiento intrauterino que son generalmente mayores de 32 semanas y lo que hacen es bajar 2 cuartiles en el percentilo, ¿sí? Con ecografías que se hicieron con un intervalo de 2 semanas. ¿Sí? Es importante conocer las causas. ¿Por qué es importante conocer las causas? Porque nosotros, si vemos las causas, podemos ver que hay algunas que son modificables y hay algunas que se pueden detectar y que se pueden tratar. ¿Sí? Entonces, dentro de las maternas, tenemos los tóxicos, pesticidas, plaguicidas, importante la actividad laboral que realizan. Los fármacos, por ahí está tomando un IECA que se asocia a restricción de crecimiento intrauterino, o están tomando, tiene una epilepsia y están tomando antiepilépticos, que hay algunos que se relacionan con restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Los tóxicos, me estaba refiriendo a la cocaína, a la marihuana y al tabaco, y la exposición a los pesticidas y plaguicidas. Por ahí infecciones también, que puede ser, como nosotros habíamos dicho, sífilis, toxo, citomégalo, ¿sí? Todo ese tipo de infecciones, que haya tenido rubiola. Entonces, son infecciones que se asocian, ¿sí? Y hay algunos que nosotros podríamos haberlo prevenido con las vacunas, por ejemplo, el tema de la rubiola, ¿sí? Bueno, otras causas podrían ser las cardiopatías y las trombofilias, ¿sí? Y después tenés las fetales, que esto es muy difícil porque las cromosopatías o las genopatías o malformaciones congénitas o anemias en el bebé o infecciones en el bebé, los gemelos también pueden provocar restricción, ¿sí? Por la transmisión que hay, transfusión fetoplacentaria en los gemelos. Y los ovulares, una causa puede decir que uno tenga una deformación en el útero, o tenga un mioma enorme en el útero, o que tenga hematomas, a veces, o tumores placentarios, a veces arterias umbilicales únicas. No son muy frecuentes, pero existen. Yo me acuerdo que tuve una paciente que tuvo una arteria umbilical única, el bebé, o la inserción marginal del cordón umbilical, por ejemplo. O sea que tenemos causas maternas, causas fetales y causas ovulares. Y nosotros tenemos que ver en esas causas cuáles son las modificables, porque lo bueno es que la mujer venga al cuidado preconcepcional y uno trabajar sobre esas causas, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No es cierto? A corto y a largo plazo, cuando tenemos un niñito con una restricción de crecimiento. Y a corto plazo, el bebé puede convulsivar, puede tener una sepsis, puede tener una policitemia, puede tener una hipotermia, ¿sí? El distrés respiratorio, la enteritis necrotizante, la hemorragia intracerebral, puede tener una hemorragia a nivel de la suprarrenal, por lo tanto es una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y a largo plazo pueden tener alteraciones en la parte cognitiva, y también hipertensión, dislipidemia, o sea, todo lo que es el síndrome metabólico, ¿sí? Puede ser también baja talla y el deterioro intelectual. Y puede ocurrir que mamás que tuvieron restricción de crecimiento, o sea, que ellas nacieron con una restricción de crecimiento intrauterino, cuando estén embarazadas también vuelvan a tener una complicación obstétrica como la restricción de crecimiento intrauterino. Miren todo lo que uno
¿Y qué tenemos que hacer? Porque lo importante es conocer las causas para ver cuáles son modificables, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y es importante saber cuáles son los factores de riesgo. Acá tenemos, yo puse algunos, pero hay muchos más. Entonces, factores de riesgo, por ejemplo, que haya tenido una restricción previa, esos son factores de riesgo mayores, una restricción de crecimiento en embarazos previos. Esta mujer embarazada tuvo una restricción de crecimiento en un embarazo previo, ¿sí? Que haya tenido un feto muerto también, que haya tenido un desprendimiento normoplacentario, o que haya tenido una alteración a nivel de su ecodoppler con respecto a la altura uterina, que haya tenido una preeclampsia en la gesta anterior. ¿Se acuerdan que la preeclampsia se asocia a la restricción de crecimiento intrauterino precoz? ¿Sí? Que tenga una edad mayor a 40, esta señora estaba con una edad entre 39 y 40, y que tenga una talla baja, que sea tabaquista, esta señora era tabaquista, tenía bajo peso, ¿sí? Tenía baja talla, que utilice alcohol o cocaína, que son los tóxicos que pueden llegar a afectarla. Cuando tienen diabetes de larga data, cuando hay vasculopatías en la diabetes, o hipertensión de larga data donde ya hay lesiones en los órganos blancos, o las nefropatías, ¿sí? O una tuberculosis, la trombofilia también, que es importante detectarla para tratarla. Enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis, ¿sí? La polimialgia. Y también cuando tienen la proteína, que es una proteína placentaria, que se está haciendo ahora lo que es el screening combinado, y dentro del screening combinado que se realiza en el primer trimestre del embarazo, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo, que uno puede decir que pueden hacer una restricción de crecimiento intrauterino, que se utiliza la subunidad beta, se utiliza la transiluminación nucal, ¿sí? Y se utiliza el dosaje de la proteína placentaria, que lo importante es que sea menor a 0,415 miliosmol. Los factores de riesgo menores, hay factores de riesgo mayor y menor. Con un solo factor de riesgo mayor van a ver después que uno podría pedir un ecodoppler entre las 20 y 24 semanas. Si yo veo alguno de estos factores de riesgo, que digo, hay un solo factor de riesgo mayor, esa señora se merece entre 20 y 24 semanas un ecodoppler. Pero ustedes van a categorizarla. Si uno es médico general, generalmente no te autorizan a hacer el ecodoppler, a solicitarlo. Entonces uno lo que tiene que hacer es decir, yo le hago la historia clínica a esta señora, es mayor de 40 años, tuvo antecedente de una restricción de crecimiento intrauterino, es tabaquista, fuma tantos cigarrillos por día, tiene más de un criterio mayor, necesita un ecodoppler a las 20-24, yo no me puedo quedar con esta paciente, la tengo que derivar antes, ¿sí? A alto riesgo. Por ahí capaz que todavía no hizo la detención que ustedes dijeron en la altura uterina, pero tiene tantos riesgos que esta señora se merece hacerle un ecodoppler entre 20 y 24, entonces yo tengo que derivarla antes. Factores de riesgo menores. Con 3 factores de riesgo menores, ustedes tendrían que pedir un ecodoppler entre las 20 y 24 semanas. Miren cuáles son las edades extremas de la vida. Esta señora estaría entre 35 y 40 años. Bajo nivel socioeconómico. El estrés, es re importante el estrés en el embarazo. El índice de masa corporal menor a 20 y mayor a 30. El tabaco, de 1 a 10 cigarrillos por día. El hipotiroidismo, ¿sí? La anemia. Y el periodo intragenésico mayor a 5 y menor a 6 meses. Las infecciones, los gemelos y todo lo que son elementos teratogénicos o fármacos, ¿sí? Con 3 de ellos, de estos factores de riesgo, uno podría estar pidiendo un ecodoppler entre las 20 y 24 semanas. Por lo tanto, si yo soy generalista y no me van a autorizar el ecodoppler, yo categorizo a la embarazada en el primer momento de control y ya empiezo a fijarme si es una paciente que tiene que pedir un ecodoppler y por lo tanto la tengo que derivar. De todas estas, de las causas, de las consecuencias,
de los factores de riesgo, yo me tengo que poner a pensar qué voy a tener que hacer en el cuidado preconcepcional en la prevención, por ejemplo, ¿no? También. Que vendría a ser la modificación en la prevención primaria. Entonces yo tengo que decir, bueno, tabaquismo, cesación tabáquica. 4 meses previos a la gesta ella tendría que dejar de fumar. Ácido fólico, porque se acuerdan que cuando hablamos de cuidado preconcepcional, sería bueno que por lo menos un año antes se esté pensando en ese cuidado preconcepcional, antes de quedar embarazada, para poder hacer un montón de conductas, tomar un montón de conductas para mejorar a la mamá y por lo tanto al bebé. El ácido fólico 3 meses previo a la gesta, puede ser 1 mes y medio antes, eso está bien. Y tener una buena detección de los antecedentes en ese momento. O sea, preguntar si tuvo algún bebito muerto, si tuvo si tuvo preeclampsia, si tuvo un niño de bajo peso o tuvo una restricción, ¿sí? Y la vacuna, es importante la vacunación, ¿eh? Completar todas las vacunas y fijarnos especialmente la vacuna de la rubiola, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Eso sería en la prevención primaria. ¿Qué pasa en este caso, con prevención secundaria? ¿Sí? Porque una cosa es cuando estemos en cuidado preconcepcional. Ahora nos corremos del cuidado preconcepcional y vamos, en este caso, a la prevención secundaria. Cuando uno tiene antecedentes de trombofilia o tiene antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino, de fetos muertos o de preeclampsia y no se hizo el screening combinado, uno podría comenzar ya entre las 12 y las 16 semanas con las aspirinas de 100 a 150 miligramos por día, para evitar que restricción de crecimiento y preeclampsia, ¿sí? Por supuesto, si tiene una alteración en el screening combinado, también, porque eso nos permite detectar el screening combinado, la restricción de crecimiento, ¿sí? En la terciaria no hay niveles de evidencias con respecto a la prevención, ¿sí? Pero miren nosotros, si somos generalistas, si estamos en un consultorio, podríamos trabajar sobre estilos de vida, sobre cesación tabáquica, sí o sí el ácido fólico, ¿sí? Identificar a esta mujer, ¿sí? Y otra de las cosas que le podríamos pedir sería, si tiene factores de riesgo, en este caso sí, la TSH. Porque recuerden que un factor de riesgo menor es el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, yo no le pido a todas las personas que van al cuidado preconcepcional TSH, se le pide solamente a las personas que tienen antecedentes de hipotiroidismo en la familia o que tuvieron hipotiroidismo, ¿sí? Pero en este caso, si es una mujer que tuvo antecedentes, uno identifica que puede tener una restricción de crecimiento, tenemos que pedirle sí la TSH. Vamos para abajo. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, yo tenía una consulta. Yo digo, ya veo porque estoy hablando sola y no estoy presentando. Sí, ¿qué me decía? No, si en caso de trombofilia ya diagnosticada, conocida, se da la aspirina más la heparina de bajo peso molecular. Y la heparina de bajo peso, siempre cuando pasás a estar embarazada, empezás con la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? O sea, las dos cosas se le da. Sí. Bien, gracias. Ecografía. Tamizaje, perdón. Acá tenemos. Si ¿cómo hacemos el tamizaje y el diagnóstico de la restricción? Yo estoy en el consultorio, vino esta paciente, le empecé a hacer la historia clínica, detecto factores de riesgo, ¿sí? Hago el diagnóstico de edad gestacional. Viene bárbaro si la mujer es una mujer y viene con ciclos regulares, ¿sí? Que tenga una fecha de última menstruación que yo digo que puede ser segura, está bárbaro, ¿sí? Ahí yo me puedo tener una cierta seguridad y pido una ecografía, ¿sí? Entonces, a veces con la palpación abdominal uno no se preocupa mucho del bebé si es chiquito, ¿sí? Sí, si uno hace una medición de altura uterina. Es recomendación B, ¿sí? ¿Qué otros elementos tenemos nosotros en la historia clínica?
los gráficos de altura uterina semana de gestación y el de índice de masa corporal semana de gestación. En esta mujer que tenía una detención en el crecimiento, yo lo puedo mirar en el gráfico de altura uterina semana de gestación y también puedo mirar en el gráfico de índice de masa corporal semana de gestación, porque era una mujer pequeña también. ¿Dónde la puedo ubicar ahí? Miren qué importante esos gráficos. Otra de las cosas que se puede hacer es el screening combinado, ¿no es cierto? Que nos puede, de alguna manera, decir si está alterado, si puede haber una restricción de crecimiento a un niño pequeño, ¿sí? El Doppler, entre las 20 y 24 semanas, que se hace con un solo factor de riesgo mayor o con 3 de riesgo menor, ¿sí? Y las ecografías, que normalmente uno hace uno entre las 20 y 24, después hace a las 20, ¿no es cierto? 20, 24 semanas una. La primera la hace entre las 11 semanas, ¿sí? Y las 13 semanas, punto 6, ¿sí? Que es para ver la transiluminación nucal. Después hace entre las 20, 24 semanas, ¿sí? 28, 32 semanas, pero en estas personas uno haría ecografías seriadas, ¿sí? Sobre todo cuando hay obesidad, que a veces uno no puede determinar la altura uterina, cuando el ecodoppler le salió patológico, cuando tiene una alteración en el screening, ¿sí? Cuando hay una arteria umbilical única. Pero nosotros ya lo que nos sirve, y después la ecografía, dentro de la ecografía, uno de los perímetros que es más sensible es el perímetro abdominal, ¿sí? Para la restricción de crecimiento. Y también el peso fetal, que es lo que uno determina. Uno pide, supongamos que tengo 2 ecografías, ella tenía 2 ecografías normales. Entonces yo pido una ecografía y empiezo a comparar. Digo, a ver cómo estaba el perímetro abdominal en la ecografía anterior, cómo está en esta, y yo me puedo fijar en el gestograma. Y que en el gestograma están los valores de el perímetro abdominal en la ecografía. Entonces yo voy comparando y me voy dando cuenta. Yo como generalista, ¿qué hago? Tengo que fijarme en los factores de riesgo, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Hacer bien las maniobras de Leopold para determinar la altura uterina, ¿sí? Y completar bien los gráficos de altura uterina. Y puedo comparar también, si yo tengo ecografías previas, puedo estar comparando las ecografías, ¿sí? Y tengo que hacer una derivación oportuna. Ver en la ecografía, sobre todo la cantidad de líquido amniótico, porque se asocia mucho el oligoamnios a la restricción, pero no quiere decir que las dos tienen que estar siempre juntas. Puede haber restricción y no haber oligoamnios, pero generalmente uno ve que se asocia, ¿sí? Y saber siempre que esto nos viene bien a nosotros para toda embarazada. Cuando nosotros tenemos una ecografía en una gestante menor de 14 semanas, hay una diferencia entre la semana de gestación que yo puedo sacar y la ecografía que realizamos de 5 a 7 días, ¿sí? Cuando es de 14 a 20 semanas ya serían de 10 días, de 20 a 24 serían ya 14 días y después de 24 serían 3 semanas, ¿sí? O sea que uno ve que hay una diferencia importante conocerlo, porque a veces vemos que la ecografía tiene una diferencia, no sé, de 10 días y a nosotros nos da otras semanas y ya nos preocupamos, pero sabiendo esto, vemos el margen de error y ahí nos quedamos más tranquilos. Bueno, después vemos que a veces esto no lo vamos a hacer nosotros, pero de acuerdo a que sea un niñito de bajo peso o una restricción de crecimiento intrauterino, vamos a ver que el ecodoppler en un bebé de bajo peso que ha tenido un ecodoppler normal, capaz que uno le pide cada 2 semanas. Pero ya en restricción de crecimiento intrauterino, uno va pidiendo. Puede ser cada 72, puede ser diariamente, puede ser cada 12 horas, ¿sí? O a 24 horas. O sea, eso uno ve. Fíjense que en un 4, cada 12 horas le van a hacer un ecodoppler. Es un paciente que yo, como generalista, no lo estaría viendo, ¿sí? Ya lo había derivado.
Bueno, el monitoreo generalmente se hace a partir de las 32 semanas y se va haciendo cada 72 semanas hasta el nacimiento. Son bebitos que se internan, ¿eh? Por eso es importante decir eso. Uno lo podrá llevar a alto riesgo, pero generalmente el niño con restricción de crecimiento intrauterino merece ser internado. Si yo lo detecto, podré hacer una derivación a alto riesgo, pero lo primero que hago es mandarlo a maternidad. Eso es lo más importante. Porque es un nene que tiene muy vulnerable y puede una muerte intraútera. Entonces, derivarlo, ¿sí? Internación. Si ustedes tienen en el ECO, esto se lo hago práctico, tienen un niño con un niño pequeño, lo tienen que derivar, ¿sí? Después se determinará si es una restricción o qué, pero hay que derivar. Bueno, pasa. Hay niños que son pequeños y llegan hasta las 40 semanas, ¿sí? Hay otros niños que son pequeños para la edad gestacional y sin embargo van a un trabajo, algunos van al trabajo de parto y otros van a alguna cesárea, ¿sí? Internamos a un niño entonces. Cuando tiene una restricción, cuando es un pequeño para la edad gestacional y está de 40 semanas, yo tengo un pequeño de edad gestacional y está de 40 semanas, yo digo, no, ya está, lo tengo que internar. Si un pequeño para edad gestacional no se puede controlar, se interna. Cuando hay un pequeño para edad gestacional y está en trabajo de parto, por supuesto que se interna, y si tiene otros problemas, a lo mejor es un pequeño, pero hay otras patologías, hay que internar. Generalmente, el generalista lo que tiene que hacer es diagnosticarlo, detectarlo tempranamente y derivarlo para su internación, ¿sí? Y la finalización del embarazo puede ser en un pequeño periodo gestacional, a lo mejor llega a las 40 semanas y hace un parto vaginal, ¿sí? Si no hay contraindicaciones, ¿eh? Pero si no, los bebés, por ahí en una restricción de crecimiento uterino grado A, puede llegar a las 37 semanas y se verá la vía de parto de acuerdo a las contraindicaciones. Lo mismo en restricción de crecimiento tipo 1B. Pero después, en grados 2, 3 y 4, van a cesárea, ¿sí? Y fíjense que son niños que hay que madurarlos. Nosotros tenemos una restricción entre las 24 y 33 semanas y 33,6 o un niño pequeño se madura. ¿Sí? Porque eso permite que no haya distrés ni haya hemorragias. Entonces, los nenes con restricción van. Por empezar, se le va haciendo el monitoreo fetal a partir de las 32 semanas hasta el término. ¿Sí? Requiere maduración pulmonar entre las 24 y las 33,6. ¿Sí? Eso también. Hay que hacer siempre monitoreo intraparto y hay una medicación que se le da cuando se interna, que es el sulfato de magnesio, porque es neuroprotector. Eso se da cuando hay una finalización, uno dice, bueno, ya tiene que finalizar la gesta dentro de las 12 horas y está el bebé entre las 24 y 31 semanas, se le da sulfato de magnesio para evitar la parálisis cerebral. ¿Sí? Prevención de... Ceci, desde hace un rato que se escucha medio mal porque hay un eco del micrófono de Florencia que está abierto. No sé si lo podés apagar. ¿Y qué es lo que te faltó? No, es que se viene escuchando hace mucho tiempo y como que complica un poco la audición. Se entiende, pero... Bueno. Gracias. Vamos a hacer una conclusión, ¿sí? Lo importante de esto es que uno haga una buena anamnesis y haga categorización, ¿sí? Categorice. Que se fije si tiene factores de riesgo, si hay factores de riesgo mayores o factores de riesgo menores, ¿sí? Con un solo factor de riesgo mayor y
o 3 menores, uno tendría que hacer una ecodoppler entre las 20 y 24 semanas. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una historia clínica y la tengo por primera a veces, yo digo, uy, esta paciente yo no me puedo quedar, porque esta paciente puede hacer una restricción, la voy a derivar oportunamente. A lo mejor todavía ahí no hizo la detención de la altura uterina, ¿sí? Pero yo digo, no, tengo que derivarla porque tiene estos factores de riesgo y lo puedo hacer, ¿sí? Entonces ahí sí yo la derivo alto riesgo. Ahora, si yo ya detecto la restricción de crecimiento intrauterino, la tengo que derivar a maternidad para que la interne, ¿sí? Supongamos que yo esté en un hospital de complejidad 3. Bueno, y yo veo que tiene algunos elementos, como por ejemplo tuvo un antecedente de un feto muerto, o tuvo un antecedente de una preeclampsia, o tuvo una restricción de crecimiento intrauterino, yo puedo decir, bueno, a esta paciente yo le podría empezar a iniciar darle aspirina, y la derivo, ¿sí? ¿Sí? La derivo. Me tomo el tiempo para derivarla. A lo mejor estoy yo en un hospital de complejidad 3 y tardo un poco, porque a lo mejor en una hora va a un hospital de complejidad mayor. Entonces yo por ahí podría decirle, bueno, le voy dando la aspirina y después la van a continuar, ¿sí? Y después ver que lo importante de verlas por el tema del ecodoppler, ¿sí? Y ver también que esto le sirva para ver lo que se puede hacer en el cuidado preconcepcional, ¿sí? Vieron que uno puede detectar a lo mejor factores de riesgo que en un futuro embarazo podrían complicarla con una restricción de crecimiento y un niño pequeño, ¿sí? Que, por ejemplo, otra de las cosas es que pues un niño que tiene que tener una maduración pulmonar, ¿sí? Que seguramente hay que hacerle un monitoreo, tal. Y bueno, lo importante es la internación y saber que a lo mejor a los niños pequeños hay algunos que no tienen ninguna contraindicación y van a parto vaginal. Y después, en la restricción de crecimiento, la mayoría van a cesárea, ¿sí? Y que hay una medicación que ustedes utilizan que puede ser, que es el sulfato de magnesio, que se utiliza en determinadas semanas y que es importante porque es para prevenir la parálisis cerebral, ¿sí? Perfecto. Importante que conozcan las causas, las consecuencias, y ahora me voy con ustedes. Ahí está. Bien. En la próxima semana, porque esto, no se asusten porque ustedes no es que van a hacer, ustedes van a tener que detectar y derivar a internación, ¿sí? Y tratar de repensar todos los factores, van a tener que conocer todos los factores de riesgo, mayores y menores, eso lo tienen que saber, sobre todo una persona que es generalista, ¿no? Yo como generalista tengo que saber eso, tengo que categorizar. Y después ver para adelante qué se podría haber hecho, ¿cierto? En un cuidado preconcepcional, ¿sí? Eso es re importante. Y cómo yo la puedo derivar de la mejor forma a una mujer que tiene factores de riesgo o a una mujer que ya yo le detecto la restricción, ¿sí? Para la próxima, lo que hacemos con esta misma historia, yo le voy a poner consignas, y si ustedes leen restricción de crecimiento, vamos a hacer un análisis de la historia, ¿sí? Que hicimos hoy. Bueno, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, sí, que es más de práctica. Cuando detectamos esto y tenemos que derivar, no solo para el ECOE, sino también para la práctica, ¿cómo ponemos en la orden? ¿Cómo tenemos que decir con palabras correctas que la derivamos? Sí, paciente con diagnóstico presuntivo de restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Suponete que vos ya directamente dijiste si es una restricción porque la detecté y no creció nada, ¿no? Eso es distinto, porque a veces es más difícil en un niño pequeño, porque a lo mejor el niño pequeño va creciendo armónicamente en ecografías. Ustedes lo ven, pero igualmente un generalista sería bueno porque se puede confundir uno. Incluso es mucho más
fácil detectar una restricción de crecimiento en un niño menor de 32 semanas que en uno mayor de 32 semanas. Entonces, tanto sea pequeño para la edad gestacional como en una restricción de crecimiento intrauterino, ustedes derivan a maternidad. ¿Sí? Entonces ponemos paciente con diagnóstico presuntivo de restricción de crecimiento intrauterino. Solicito evaluación por médico ginecólogo de maternidad. Genial. ¿Sí? Gracias. Entonces ahí él lo va a evaluar y por supuesto que va a decidir la internación. Pero a veces es difícil diagnosticar es difícil diferenciar un pequeño a veces de una restricción. ¿Sí? A veces es difícil. Sobre todo cuando es mayor de 32 semanas. Entonces ustedes, tanto sea un pequeño como una restricción, siempre la derivan a maternidad, al que es generalista. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces, claro, eso es lo importante, ¿no? Y después saber detectar antes. Es bueno que venga una persona cuidado preconcepcional y te diga, tabaquista, suponete que te dice, bueno, yo tuve una restricción de crecimiento. Bueno, vos ya sabés que esa persona puede tener una restricción de crecimiento. Entonces vos le haces todas las medidas de cuidado preconcepcional y cuando ella decide tener un embarazo ya la derivas a alto riesgo. Joya, perfecto. Yo quería saber eso. ¿Cómo tiene que estar derivado a alto riesgo. Quería saber eso, cómo lo escribíamos en la orden, en el papel. Ah, perfecto, Cris. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces como para redondear, si tiene factores de riesgo la derivamos, pero no es en el momento que tiene que ir, pero si ya detectamos que puede ser en este momento una restricción, le digo, ahí la derivas a ya con maternidad. esta orden. Exacto. Por guardia, así. Claro, la derivas a maternidad, porque es un nene que puede fallecer. Claro. Un bebito, en la panza. Entonces uno tiene que derivarlo, ¿sí? Ahora, si vos encontrás todos los factores de riesgo y vos ves que la revisaste y la ves que está como en crecimiento, que todavía no hubo una detención de crecimiento, ahí ya tenés tiempo, la podés derivar a alto riesgo. Y ahí, por ejemplo, cuando ya hace el diagnóstico de restricción, ¿vos le das la aspirina ahí de entrada ya? Cuando vos haces diagnóstico, vos la tendrías que empezar a dar antes, porque viste que lo bueno de la aspirina es darlo entre las 12 y las 16 semanas. A veces es difícil captarla, porque por ahí viene una embarazada a las 20 semanas, ya pasó la etapa, ¿sí? Lo mejor entre las 12 y 16 semanas y si tiene determinados factores, hay determinados factores que te permiten, por ejemplo, una preeclampsia previa, un feto muerto, una restricción de crecimiento, un screening de combinado patológico, la trombofilia también, ¿sí? Y en esos casos uno le podría dar y derivarlo, ¿sí? Pero bueno, a veces es difícil diagnosticarla tan rápido, porque vos tenés que hacerlo entre las 12 y las 16. Si viene y te dice, sí, yo tuve una restricción de crecimiento y está de 12 semanas, 13 semanas, vos decís, bueno, yo puedo empezar con la aspirina. Si no tiene ninguna contraindicación a la aspirina, la puedo usar. Perfecto. Muy bien. Generalista. A ver, tiene que haber alguno que sea generalista. Ya después van a elegir, van a decidir. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Entonces, la próxima clase seguimos con RCIU también. Otra vez como para ir analizando, porque ustedes por ahí si son generalistas no es que van a tratar una restricción, tienen que diagnosticarla y derivarla y todo. Pero sí es bueno hacer el análisis, porque cuando uno aprende a analizar algo, después lo puede aplicar. Después viene otra unidad temática y ya sabe cómo ubicarse, ¿sí? La analizamos, veo, capaz que podemos hacer no solamente el análisis, sino ver si se puede hacer a lo mejor, no sé si había lactancia, ¿sí? Y hacer recomendaciones en la mujer embarazada, que eso es importante, conocer todas las recomendaciones que se hacen. Bueno, ya, pero esto sí ya lo vamos a ver, ¿sí, Camila? Sí, gracias, Ceci. Bueno, nos vemos entonces. Chao, gracias. Hasta dentro de 15 días. Bueno, gracias, Ceci. Adiós.